Euroconexión. María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada, extremeña, jurista española, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid, especializada en Derechos Humanos. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Somos conscientes de la situación en la que estamos. El COVID-19 nos ha cogido de sorpresa a todos, una novedad excepcional, por así decirlo. ¿Hay una Europa en dos velocidades? Hay una Europa no solamente en dos velocidades, sino en muchas velocidades, porque hay muchas Europas dentro de Europa. Se habla mucho de la Europa del norte y el sur, que ahora pues se ha visto de alguna forma muy clara, ¿no? En el abordaje que se ha hecho de esta pandemia, pero también hay una Europa en el este y otra Europa en el oeste, y también hay divisiones entre los países del norte y los países del sur, porque tenemos problemáticas diferentes y enfoques también distintos. Pero yo confío en que, como se ha estado viendo, sobre todo en las últimas semanas, Europa pueda tener una visión cohesionada, ¿no? Especialmente en un momento tan difícil como este. Exactamente, porque eso es lo que le iba a preguntar, si cree que Europa camina unida hacia la recuperación. Creo que sí, yo creo que no tiene nada que ver la Europa que hemos visto en los primeros momentos de la pandemia, donde algunos países como Holanda recurrían pues a la consabida fábula de la cigarra y la hormiga, ¿no? Las hormigas del norte, las cigarras del sur, y volvíamos, parece ser, pues a los mismos prejuicios y las mismas estigmatizaciones de 2008, de 2012, ¿no? Cuando von der Leyen decía que los coronabonos pues eran un eslogan, toda la resistencia que ha habido a la mutualización de la deuda, sí. Esta Europa pues ha estado ahí, ¿no? Pero después, bueno, ha habido una capacidad de reacción bastante importante. El Parlamento Europeo ha apostado claramente en sus resoluciones por una mutualización, sino por una mutualización que no salió adelante esa enmienda de los verdes, sí al menos por la creación de una especie de deuda común y hacienda común también, que se pagara con recursos propios. La Comisión hoy tiene sobre la mesa pues un fondo de reconstrucción que va en esa dirección, ¿no? Evidentemente tenemos el Consejo Europeo el día 19 y bueno, ahí te quiero ver, como se diría, porque ahí va a haber países que van a ofrecer resistencia, pero bueno, esos países son cada vez menos. Y además tampoco ya están tan cohesionados, ¿no? El gobierno holandés, por ejemplo, que se ha opuesto siempre pues a este fondo de reconstrucción, está dividido, es un gobierno de coalición que está dividido. Dinamarca ha retrocedido, Austria también, el gobierno austriaco también está dividido porque los verdes han decidido apoyar a la Comisión. Por lo tanto, yo tengo confianza en que incluso en el Consejo, que es muy difícil, se consiguen acuerdos que nos ayuden pues a superar este momento terrible que estamos viviendo, ¿no? Claro, porque yo imagino que es difícil poner de acuerdo a todos los países de Europa. Claro que es difícil, es que piensa que ahí hay muchos intereses en juego, hay quien se ha beneficiado más de la unión monetaria, quien se ha beneficiado menos. Los países del norte se han beneficiado más del euro que los países del sur, hay una desindustrialización muy grave en los países del sur, España porque es dependiente de la hostelería, del turismo, de las empresas manufactureras, y bueno, y otros países pues están mucho más adelantados en empresas que tienen que ver con la alta tecnología, ¿no? Todas estas diferencias, claro, están ahí y todo el mundo lucha por sus propios intereses. Lo importante es tener claro que a los países del norte no les interesa abandonar Europa y a los países del sur tampoco. De manera que estamos todos en un Titanic. El Titanic puede ir en dirección al iceberg o no, tú puedes estar en la tercera clase o en la primera clase, pero es mejor siempre estar dentro del Titanic, aun con todas las dificultades, que no lanzarse al mar e intentar navegar solo hasta la orilla. ¿Hay que ser ambicioso a la hora de tomar medidas? Hay que ser muy ambiciosos a la hora de proponer medidas, porque como todo es fruto de una negociación, evidentemente mientras más ambicioso seas en el punto de partida, más posibilidades tienes de que, bueno, los intereses, que en este caso deben ser siempre los intereses de los españoles, tengan posibilidades, no sean atendidos por parte de las instituciones de la Unión Europea y del resto de los países. Porque ¿qué peso tiene la recuperación económica de Europa en cuanto a las administraciones públicas y de qué forma esto también va a repercutir en las zonas rurales? Bueno, la reconstrucción económica va a ser la segunda parte. Yo creo que el plan que se está planteando ahora
ya está pensando, evidentemente, en la crisis económica que se nos viene. Sabemos que si sufriéramos un rebrote, por ejemplo, en España, alcanzaríamos el 20% de paro, y de hecho la OCDE dice que España sería el primer país del G20 que sería afectado por un posible rebrote, ¿no?, en este año, ¿no?, de la pandemia. Entonces, evidentemente, la cuestión económica está ahí, ¿no? Cuando se está pensando en articular una hacienda común, en que la deuda sea común, en que haya recursos propios de la Unión Europea porque se articulen nuevos impuestos en la Unión Europea que hasta ahora pues no existían, ya se está pensando en intentar reflotar, ¿no?, a los países, porque todos los países van a sufrir una crisis económica y una bajada considerable del Producto Interior Bruto, absolutamente todos. O sea, no va a haber nadie que se va a librar, ¿no? Entonces eso ya está ahí. Y en cuanto a la zona rural, es muy importante porque la Comisión REGI, que es la que se ocupa sobre todo del desarrollo de las regiones, y también en la Comisión de Agricultura, que tiene una pata que se denomina de desarrollo rural, bueno, han sido de las comisiones más activas en este periodo, ¿no? Hay un fondo, que es el Fondo de Transición Justa, que se está orientando precisamente a las regiones que van a tener más dificultades para deshacerse de industrias contaminantes, para pasar a industrias no contaminantes, y por tanto hay que acompañar financieramente, desde el punto de vista económico, pues a esas regiones. Con lo que sí se está teniendo en consideración también una desigualdad o la distancia o la asimetría, digamos, que hay entre las diferentes regiones de Europa. Porque hablando del tema de que va a haber un nuevo rebrote, que se supone que es en octubre, ¿hay nuevos retos marcados? Bueno, el reto es evitar el rebrote. Y ahora, bueno, ha habido mucha presión para la apertura de las fronteras, es lógico porque el sector turístico es un sector importantísimo para España y no podemos hibernar la economía eternamente, pero es cierto que ahora la responsabilidad que tiene la gente pues es mayor, ¿no? Ya cae más sobre nosotras el cumplir con los compromisos que hemos adquirido desde el punto de vista sanitario y llevar la mascarilla y tener pautas higiénicas, porque es que, claro, mucho más tiempo no podemos estar cerrados al mundo, claro, ¿no? Y para terminar, ¿crees que los políticos van a estar a la altura de lo que los ciudadanos esperan de ellos? Pues eso depende de los políticos y de los partidos en los que militen, incluso a veces es una cuestión hasta personal, porque los políticos no son un colectivo homogéneo, ¿no? Hay diferentes partidos, diferentes intereses y diferentes personas también, ¿no? Yo creo que el gobierno español ha hecho muy buen papel durante la pandemia, a pesar de las dificultades. Ha sido muy bien valorado en Europa. Es que ha sido una situación muy complicada y que obviamente nadie se la esperaba, entonces... Pero se han alineado básicamente con las políticas que se han seguido en el resto de Europa. O sea que ha habido gobiernos de muy diferentes signos políticos que sin embargo han adoptado políticas públicas similares, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el gobierno español sí que ha estado a la altura. Ahora vamos a ver qué sucede con la oposición. No creo que la oposición, por ejemplo, en España haya estado a la altura. Ha sido muy irresponsable. Han utilizado los estados de alarma, las renovaciones de los estados de alarma permanentemente para intentar avanzar electoralmente y no se ha parecido en nada pues a la oposición que hemos visto, por ejemplo, en Portugal, que nos han dado una auténtica lección, y a las oposiciones que se han articulado frente a los respectivos gobiernos en Europa, ¿no? De manera que no todo el mundo ha estado a la altura, evidentemente. Pues María Eugenia, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito. Ha sido un honor el tenerte con nosotros aquí hoy. Muchas gracias a vosotras. Lourdes Aguilar para Euroconexión, un proyecto de ARU con el Parlamento Europeo desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura.